Ambas calderas utilizan carbón mineral como combustible, se da el poder calorífico ahí, 24.000 kJ por kilo, y el precio 35.000 pesos la tonelada. Y hay 7 preguntas. Bueno, lo primero es hacer una esquemita para entender un poco más la situación, ¿cierto? Se tienen dos calderas. Llamémosla caldera 1, caldera 2. Estas ambas generan vapor, ¿cierto? Vapor que se mezcla. Y se lleva a una turbina. Turbina que está acoplada aquí a un generador eléctrico. Entonces, lo primero es asignarle un nombre a cada punto. Ese lo voy a llamar 0, 1 a la salida de la caldera 1, M al punto de mezcla y 3 el de salida de la turbina. Y lo otro que es típico, ¿cierto? Nosotros los ingenieros hacemos un esquema de la situación, anotamos los datos que disponemos. Y aquí dice que la primera caldera genera un flujo másico de vapor, ¿cierto? De 4.000 kilojoules. La entalpía de salida de este vapor, es decir, H1, 2.600 kilojoules por kilo. Y esta caldera tiene un rendimiento de la caldera 1, 80%. ¿Se alcanza a ver ahí? Chiquitito. Chiquitito de lo muy chico. Es que vi que lo anterior está escrito en chiquitito para que nos quede espacio para el desarrollo. Bueno, la segunda genera 8.000 kilohoras de vapor. La entalpía de salida de este vapor es un poco mayor también, 3.004 kilojoules por kilo. Pero tiene un rendimiento esta caldera, caldera 2, 95%. El agua de alimentación de ambas calderas tiene una entalpía de 330. H0 igual 330 kilojoules por cada kilo. Poder calorífico inferior del carbón, 24.000 kilojoules por kilo. Y el precio El costo inmediato de producción no sabe qué hacer. Bien, esa es la situación. Bueno, más adelante en la pregunta D, en la letra D, dice si la mezcla de estos dos vapores, ¿cierto? Se mezclan, se hace pasar por una turbina ideal. Bueno, en realidad veamos los datos más adelante. La primera pregunta aquí determina el consumo de combustible en kilohoras de ambas calderas. Letra A, M punto de combustible en kilohoras. Bueno, lo primero es entender el esquema aquí, ¿cierto? Estos son ductos por donde ingresa agua líquida, ¿cierto? Que tiene esta energía. Cada kilo de agua o cada litro de agua líquida que entra aquí tiene una energía o una entalpía de 330 kilojoules. Ambas se alimentan con la misma agua. En esta caldera 1 se quema carbón, por supuesto, en ambas se quema el mismo carbón, el mismo combustible, se da el poder calorífico, que es la energía que entrega el carbón cuando se quema completamente, y el precio. En esta caldera
que tiene un rendimiento de 80%, es decir, el 80% del calor generado por el combustible pasa al agua, y en ese caso, cada kilo de vapor que sale de esta caldera tiene una energía o una entalpía, ¿cierto? Energía térmica de 2600. Y esta caldera genera ahí 4000 kilohoras. 4000 kilohoras de vapor, cada uno de estos 4000 kilos, ¿cierto? Tiene 2600 kilojoules. En la otra caldera la situación es semejante, pero genera 8 toneladas por hora de vapor, con un rendimiento un poco más alto, de tal manera que aquí se aprovecha mejor el calor del carbón, el 95% pasa al agua, y tendríamos que cada kilo de vapor que genera esta segunda caldera tiene una entalpía o energía térmica de 3004, mayor que la otra. Bueno, estos dos vapores se juntan y hay aquí un punto de mezcla. En algún momento vamos a tener que determinar la entalpía de la mezcla o la energía de cada kilo cuando se mezclan 4000 kilohoras con esta energía y acá 8000 con esta otra. ¿Es una M que puse? Sí, le llamo M al punto de mezcla. Puedo haberle puesto 3 y 4 a este, pero prefiero llamarle M y me queda más claro. Y luego la mezcla, entonces, aquí hay que tener presente que si esta caldera genera 4 toneladas por hora y esta 8, ¿cuánto es lo que entra a la turbina? ¿Cuánto? 12. Lo que no sabemos sí es la energía que tiene cada. Va a haber que hacer el balance aquí de la mezcla. Y este vapor, entonces, al impactar en los álabes de la turbina, nos deja un eje en movimiento, ¿cierto? Podríamos calcular la potencia. Y se dice que la turbina, más adelante, se dice que esta turbina es ideal y se entrega la energía de salida del vapor. Bueno, pero lo primero es determinar cuántos kilos de carbón yo tengo que quemar en cada caldera con esos datos. Bueno, nosotros estudiamos de que el rendimiento de una caldera, ¿cierto?, era el calor que es absorbido por el agua respecto del calor generado por el combustible cuando se quema. El calor que pasa al agua en la caldera es el consumo de vapor o la generación de vapor que tiene esa caldera por la diferencia de entalpía. ¿Cierto? Digamos H final menos H inicial en la caldera. Lo dejo así como H final menos inicial porque en la caldera 1 el final va a ser H1 y el de entrada H0. Para la caldera 2 la diferencia de entalpía va a ser H2 menos H0. ¿Y el profe hizo una M con MB? ¿Qué es eso? ¿Cómo? Esta es la generación de vapor, el M punto de vapor, los kilos por hora de vapor que genera cada caldera. M punto. La M es de masa. Masa. Son kilogramos. Con el puntito me estoy refiriendo a kilogramos de vapor por segundo. Flujo. Ese es rendimiento, ¿no? Este es el rendimiento de la caldera. No, pero el que está arriba dice 95 y 80, ¿cierto? Ah, claro, la primera caldera tiene un rendimiento de 80% y la otra de 95%. ¿Este rendimiento qué significa? Significa que en esta caldera 1, por ejemplo, el 80% del calor que yo genero al quemar el combustible pasó al agua. En la segunda, el 95% de este calor pasó al agua. ¿Cómo se calcula el calor generado por el combustible cuando se quema? Bueno, el consumo de combustible por el poder calorífico inferior. Eso. ¿Sí? Y si esto se multiplica por 100, ¿cierto?, esto nos queda en porcentaje. Entonces, de aquí, de esa relación, yo les decía, esta es la relación para calcular el rendimiento de la caldera. Bueno, aquí los rendimientos, lo mismo que el rendimiento del auto, uno lo conoce. Entonces, si quiero hacer un viaje, me interesa conocer cuántos kilos de combustible voy a ocupar para recorrer tanto. En este caso es cuántos kilos de combustible tengo que quemar, ¿cierto?, para que en esta caldera que tiene ese rendimiento me genere esa cantidad de vapor y cada kilo tenga esa energía. Entonces, lo que hago aquí
Bueno, yo podría revisar qué es lo que conozco. Conozco el rendimiento de la caldera. ¿Cierto? La cantidad de vapor que genera también se conoce. La entalpía final e inicial del agua se conocen. En el combustible conozco el poder calorífico. Entonces lo único que no conozco y que ando buscando es el M punto de combustible. Y al despejarlo de ahí entonces, ¿Y voy a dar la unidad de masa? ahí vamos a hacer el balance de... Vamos a hacer el balance de unidades de medida, más que el balance, el análisis dimensional, para que ver que resulten ser unidades de masa de combustible por hora. Bueno, si despejo el M punto de combustible, el M punto de combustible entonces va a ser igual al M punto de vapor por la entalpía final menos la inicial, ¿cierto? Dividido por el rendimiento de la caldera por el poder calorífico inferior. Y esto por 100. Entonces, si esto yo lo aplico a la caldera 1, yo voy a tener el M punto de combustible de la caldera 1. Y el M punto de vapor de la caldera 1 son 4000. 8000. La diferencia de entalpía 2006 menos el de entrada 330, que es igual para las dos. En el denominador el rendimiento de la caldera, que es 80%, 80, el poder calorífico 24.000. Y bueno, como puse 80 aquí, bueno, esto tendré que multiplicarlo por 100. Si pongo 0,8, elimino el 100. Entonces, desde el punto de vista de unidades de medida, estos 4000 son kilos hora. Las entalpías, al ser una diferencia... ¿Ah? No lo había visto nunca. No se lo está. Sí. Son pesados. Esa rendimiento, la Q que está horrible, no tiene ninguna. Claro, el calor, la A es absorbido por el agua. Ah, ya. ¿El porcentaje lo dejamos en 80 o se fue el 0,8? O sea, es que si dejo 0,8 saco el 100. Ah, Esa es la situación. Entonces estoy analizando las unidades, la diferencia de entalpía, esto está en kilojoules por kilo. El 80 es adimensional, ¿cierto? Porcentaje. Los 24.000 son kilojoules por kilogramo. Entonces, me doy cuenta que aquí tengo kilojoules por kilo, ¿cierto? En el denominador, con esos kilojoules por kilo se cancelan y esto me va a quedar en kilos hora. ¿Esa es masa? Claro, son kilogramos masa. Pero el uso ahí más con 1. Kilogramos partido por hora. No, de está el. Principio. De la M punto. M punto de combustible. Combustible del 1 de la caldera 1. Ya, ya. estamos calculando la cantidad de combustible de la caldera 1 para tener ese rendimiento. Claro, entonces en la caldera 1 yo estoy calculando aquí cuánto combustible, cuántos kilos de carbón por hora necesito para que esta caldera 1, que me genera 4 toneladas por hora de vapor, o 4.000 kilohoras, vapor que sale con esa energía cuando el agua entra con esa, caldera que tiene ese rendimiento y estoy quemando carbón de ese poder calorífico. Yo tenía los resultados por aquí. Para la caldera 1 da 472,92. ¿Cómo se llama una caldera? Kilos por hora.
Bueno, de la misma forma se calcula el M punto de combustible, pero ahora para la caldera 2, caldera 1, caldera 2. Profesor, ¿Sí? ahí en el rendimiento y en el PCI se multiplica, se suma. En el rendimiento. Ahí, No, multiplicación. multiplicado. Que arriba tiene una cruz. Y trato de hacer un asterisco. Bueno, dejémoslo como un punto. Multiplicado. Para la caldera 2 la misma situación, pero con los datos de la caldera 2. La caldera 2 genera 8000 kilohoras de vapor, ¿cierto? El vapor lo genera a 3400, la entalpía final. La entalpía de entrada es la misma, la del agua de entrada. El rendimiento cambia, ¿sí? Sube a 95%. Y el poder calorífico sigue siendo el mismo carbón, así que 24.000. Y como puse 95, aquí multiplico por 100. El análisis de las dimensiones ya lo hice, así que como están en las mismas dimensiones todas las variables, no hay cambio. Y esto da 1077,2. 1077,2 kilos hora. Entonces aquí yo puedo calcular el total de carbón. El total, ¿cierto? Van a ser del orden de 1550. Este sería entonces la cantidad total de carbón, 1550, digamos aproximadamente 1,5 toneladas de carbón por hora. En las dos calderas, cada caldera están los valores ahí, ¿cierto? Una casi 500 y la otra acá poco menos de 1000, poco más de 1000. La segunda pregunta dice: ¿qué presupuesto total solicitaría para la operación anual continua de ambas calderas? Considere solo el consumo de combustible. Bueno, todos sabemos, usted más que yo, de que la operación de la caldera no es solamente gastar la plata en combustible, ¿cierto? También está la operación, los operadores, el mantenimiento, el tratamiento del agua, etcétera, etcétera. Pero la idea es, en este caso, y para el caso de los alumnos diurnos, que no han trabajado nunca, creen que esto es puro número nomás, y que las platas, sobre todo los mecánicos, entonces, cuando uno le dice, calcule cuánta plata al año significa esto, la operación continua, porque se pregunta qué presupuesto total solicitaría para la operación anual continua. A veces les pregunto pues, si la caldera opera en 3 turnos. No saben lo que son los 3 turnos. Bueno. Aquí lo que yo sé es que estoy gastando, digamos, 1,5 toneladas prácticamente, ¿cierto? 1550 kilos horas de carbón por hora. Y cada kilo de carbón me cuesta 35 pesos. 35.000 la tonelada. ¿Alguien sabe cuánto cuesta la tonelada actual, no? ¿De carbón? Sí. Bueno. ¿Pero hay caldera verde todavía? Está bien. Sí, Huachihuato todavía no. 345 dólares. 345 dólares. Al que el dólar, 345.000 pesos. Kilo. La tonelada.
Claro, aquí 35, o sea, actualmente 10 veces más caro. Bueno, la plata al año, Depende del aquí... lugar, chicos. ¿No? Depende del lugar. Se puede poner dólares iguales. Si me piden la plata al año, ¿cierto? Y yo sé que estoy gastando 1.550,1 kilos de carbón por hora, ¿cierto? Por el precio, que son 35 pesos el kilo, Por la hora. me queda aquí, puedo cancelar los kilogramos, ¿cierto? Esa es la plata por hora que estoy gastando. El día tiene 24 horas, tiene el día. 365. Y Un año. el año, no, No, 365. 365 días Un año. tiene el año. Entonces aquí puedo cancelar los días. Con los días. Con negro puedo cancelar las horas acá, ¿cierto? ¿Y qué me está quedando? Me está quedando la plata Por hora. Por año. Por año. por año. La plata por año. Y eso, si uno le mete número a eso, eso da... 475 millones. 475. $263.726 pesos. Bueno, si la tonelada vale 10 veces más, como decían acá, serían 4.000, en vez de 475 millones, serían 4.750 millones. Entonces ahí se le toma más sentido a que la cosa es importante, la combustión es importante, quemar bien el combustible. Si uno mejora un 10% la combustión, es hartos millones. Bueno, ese sería... Entonces, esos rendimientos de caldera son más o menos reales. 95%, 80%. No, están altos, diría yo. 60%, depende del método. Están altos estos rendimientos. Buena pregunta. Ahora, esto sería el costo de generación, ¿sí? Porque bueno, más adelante vamos a calcular la potencia de la turbina, que finalmente se transforma en potencia eléctrica. Pero vamos por paso. Primero el presupuesto anual. Luego la letra C dice, si se mezclan estos dos vapores, ¿cierto? 4.000 kilos que tienen esa energía con 8.000 kilos que tienen esta energía, ¿cuál es la energía de la mezcla? O de cada kilo de vapor ahí de la mezcla. Bueno, aquí lo que hay que tener claro es que lo que uno tiene que hacer al hacer el balance, ¿cierto? Es la entalpía de la mezcla. Lo que yo estoy haciendo, por un lado, es mezclar No me ha costado. 4.000 kilos hora que tienen una entalpía de 2.600 kilojoule por kilo. Lo estoy mezclando con 8.000 kilos hora que tienen una energía de 3.400 kilojoule por kilo, cada kilo. 3.400, sí.
Y esto se mezcla, ¿cierto? Yo sé que aquí van a ser 12.000 kilos hora. Y la pregunta es, ¿cuál es la entalpía? Bueno, aquí lo que uno tiene que plantear, ¿cierto? Es, esto se comporta como un sistema abierto. ¿Cierto? Entra fluido y sale fluido. Esto no es un sistema cerrado. En los sistemas abiertos nosotros vimos que la ecuación principal era que la sumatoria de energías que entran es igual a la sumatoria de energías que salen cuando esto está en régimen permanente o de flujo estacionario. ¿Sí? Entonces, ¿qué energía entra acá? Bueno, si entrara 1 kilo por aquí y 1 kilo por acá, bueno, aquí entran 2.600 kilojoules y por acá 3.004. Pero esa es la energía de un solo kilo. Lo que pasa es que aquí entran 4.000 y por acá entran el doble. Entonces yo tengo que hacer el análisis en función de la energía total. Y la energía total que entra aquí, ¿cierto? Son los 4.000 por 2.600. O sea, y ahí sería la energía por hora, porque aquí al multiplicar estos dos valores se me van a cancelar los kilogramos y me va a quedar un número grande, ¿cierto? Que va a representar la energía, los kilojoules por hora que están ingresando aquí y por este otro lado igual. Y finalmente la suma de esta energía total más esta energía total va a ser igual a la suma de estos dos valores multiplicados, y ahí yo podría despejar el H de la mezcla. O sea, lo que yo debería plantear aquí es que los 4.000 por los 2.600 más los 8.000 por los 3.004 debiera ser igual a los 12.000 por el H de la mezcla, la entalpía de la mezcla. Y de aquí despejo entonces la entalpía de la mezcla, la energía de la mezcla, y eso da 37.600.000. y no, claro, da 3.133,3. 3.133,3 kilojoules por kilogramo. Entonces lo dividí por 24. ¿Por cuánto lo dividí? No, despejado, ¿no? O sea, ese valor, Por 12. 4.000 por 2.600, en memoria, ¿cierto? Este 8.000 por 3.004, se suma eso y se divide por los 12.000. Ahí queda. Bien, tenemos la energía entonces para seguir haciendo el estudio en términos específicos. ¿Se fijan? Aquí hemos considerado la energía de un solo kilo. Aquí está la energía de un solo kilo. Aquí al calcular la entalpía de la mezcla, como ya la tenemos, 3.133,3 kilojoules por kilo. Esa es la energía, y que obviamente es mayor que la de 2006, pero menor que esta otra. ¿Cierto? Tiene que estar ahí intermedio. No es el promedio tampoco. Es proporcional a las cantidades de vapor de cada caldera. Así que ahora viene la pregunta más interesante, que es: si esta mezcla de vapores se hace pasar por una turbina ideal, donde el vapor sale de esta con una entalpía de 2100, sale de esta turbina, o sea, me están dando el H3, 2100 kilojoules por kilo. Y la turbina es ideal. ¿Qué significa que sea ideal? Me están diciendo que
la pérdida de calor es cero. Esto está muy bien aislado, ¿cierto? No hay pérdida de calor. Otra manera de decir que la turbina es ideal es decir de que el proceso en la turbina es adiabático. La pérdida de calor es cero, usando el lenguaje termodinámico. Bueno, aquí, fíjense ustedes, en esta turbina el vapor entra con 3133 y sale con 2100. O sea, la caída, la diferencia de entalpía, estamos hablando de 2100, 3100 y hay 1000. 1133, no, 1033 no. 1033 kilojoule por kilo. ¿A dónde se fueron esos? ¿Cierto? Porque el vapor cada kilo traía 3133 y cuando sale, sale con 2100. Bueno, la diferencia se va a generar trabajo. Pero cada kilo, resulta que aquí pasan 12.000 kilos. Entonces, para calcular la potencia de esta turbina, la potencia de la turbina. Bueno, yo puedo dibujar la turbina, ¿cierto? Sé que esto entra con HM, sale con lo que llamé H3 y aquí libera trabajo de la turbina. Y la pérdida de calor aquí es cero. Entonces la suma de energías que entra igual a la suma de energías que salen, ¿cierto? ¿Qué es lo que entra aquí? HM. ¿Qué sale? Sale H3, sale trabajo de la turbina. Bueno, calor es cero. En todo caso sale, pero es cero. Despejo de aquí el trabajo de la turbina y me queda que es la entalpía de mezcla menos la de salida de la turbina. Y eso era lo que estábamos viendo ahí. 3133. 3133,3 menos 2100. O sea, estamos hablando de 1033,3, ¿cierto? Kilojoule por kilo. Este es el trabajo de la turbina. Por cada kilo de vapor, 1033 kilojoules de energía. Si yo quiero la potencia, multiplico por la cantidad total de vapor, ¿cierto? Que es el de mezcla en todo caso, por el trabajo de la turbina. Entonces estamos hablando de 12.000, pero estos son kilohoras, ¿cierto? Por el trabajo de la turbina, que son los 1033,3 kilojoules por kilo. Bueno, aquí se me cancelan los kilogramos, me queda kilojoule por hora. Si yo lo dejo en kilojoule por segundo, transformando las horas a segundo, kilojoule partido por segundo, eso es kilowatt, ¿cierto? Kilojoule partido por segundo, eso es kilowatt. Entonces lo que sabemos aquí es que 3600 segundos es una hora. Entonces aquí yo puedo cancelar la hora con la hora y esto me queda en kilojoule partido por segundo y eso es kilowatt. Y eso resulta ser 3444,3. kilowatts. Esa potencia. O si ustedes quieren aquí aproximadamente 3,5 megas.
quinta, letra E. Dice, si a la turbina se le acopla un generador eléctrico, el cual es capaz de transformar en un 85% la potencia que proporciona la turbina en energía eléctrica o en potencia eléctrica, determina el costo del kilowatt hora, considerando en sus costos solo el consumo de combustible consumido. Bueno, de nuevo, para no meter más enredos de plata, solamente el consumo de combustible. Entonces, 85% de rendimiento del generador. 3,5. Y en la turbina yo ya sé que me está generando 3,5 megawatts, digamos, por 0,85 tendría. Sí. Digamos que la potencia del generador sería 0,85 por la potencia de la turbina. Y eso da 2927,7 kilowatts. Bueno, pero la pregunta aquí es el valor del kilowatt hora. 150 horas. ¿En cuánto está el kilowatt hora ahora el domiciliario? Tengo una tarifa, pero estamos en los 150. 150. Domiciliario. Pero depende de la tarifa. Sí. Bueno, anteayer me llegó la cuenta, 60 lucas. Y 300 kilowatt horas tenía de consumo. 200. $200. No, sabías que era por nosotros. ¿Cómo? Sabías que era por nosotros. No entiendo. Sabías que era profesor, por eso le conozco. Ah, Oiga, que te cobran. Hay varias cosas que te cobran la administración, peaje. sí, no es simple. Bueno, y lo otro que no está aquí, nosotros estamos calculando el valor del kilowatt hora, pero la generación nomás. Estamos en el generador y la generación. Falta la transmisión y la distribución. Bueno, para ver el valor del kilowatt hora, ¿cierto? Aquí considerando solamente el consumo de combustible. Tienen varias tarifas. Depende de la tarifa. Claro, pero con los datos que tenemos acá, ¿cierto? Considerando solo el consumo de combustible, lo que yo tengo en algún momento por aquí calculamos la plata por hora. Es decir, el precio del combustible, no, el consumo de combustible, los kilos hora Son MT2. por el precio. Ahí tengo la plata por hora. Me falta plata por hora, ¿cierto? Eso es lo que tengo hasta el momento ahí. Y me falta en el denominador, así por hacerlo simple, digamos, en función del análisis dimensional. Tendría que dividir por la potencia de generación. La potencia del generador, que está en kilowatts. Entonces ahí tendría pesos partido por kilowatt hora. Y aquí estamos hablando de entonces 1550,1 por 35 pesos, que era el kilo, ¿cierto? ¿Sí? Dividido por 2009, 27,7. Y eso da 18,5 pesos
el kilowatt hora. Bueno, repito, esta es la generación, no falta la transmisión y además son valores. Ficticio. ¿Qué cosa? Súper barato el valor. Claro, la generación, la transmisión y la distribución falta. No, porque si fuera consumo, 18 pesos sería ideal. Pero- Ah, sí, claro. Lo otro que tiene razón acá, los rendimientos en la caldera son muy altos. Casi todo el calor del combustible está pasando al agua. Aquí, si lo bajamos a la mitad, los rendimientos, tendríamos el doble. Claro, aumentaríamos a 36. ¿Mm? La presión que no se genera con calor. Se genera porque igual, ¿no? Sí, es generación. La menor es Está libre. En realidad voy a buscar para el certamen valores reales. Bueno, eso sería el valor del kilowatt hora, ¿cierto? Pensando nuevamente que eso es generación nomás. Y la otra pregunta dice F. Número de viviendas a las que es posible suministrar energía eléctrica. ¿Cuántas viviendas podemos alimentar? Será un promedio de vivienda. Un promedio de vivienda. ¿Y eso de cuánto estamos hablando? 5 kilos. 5, 7. 5 o 7. Claro. F, número de viviendas. Bueno, uno sabe que la potencia eléctrica, ¿cierto?, se puede calcular como V por I, ¿cierto? Volt por ampere, eso es watt. El voltaje que tenemos nosotros es 220 volts por el amperaje. Ahí los fusibles, ¿de qué orden son? 25. 25 amperes. Y 220 por 25, ¿cuánto da? Yo me quedé en el pasado ahí, estaba con 10 amperes nomás. Ya no, ya. 5.500 la casa entera. 5.500. 5.500 watts. O sea, 5,5 kilowatts. Y eso es lo que consumiría así en promedio una vivienda. ¿Sí? Y yo tengo disponible 2.927. ¿Para cuántas me alcanza? Hay que vivir, ¿no? O sea, el número de viviendas es la potencia del generador dividiendo por la potencia de una vivienda. O sea, 2.927,7 por, estos son kilowatts, estos son 5,5 kilowatts por vivienda. ¿Cuánto da eso más o menos? No tengo ese número. ¿Cuánto? 532. 532. 532 viviendas. Profesor, consulta, ¿en el certamen usted va a dar la potencia? Por ejemplo, en este caso del número de viviendas. No, aquí ya sabemos. ¿O que lo, son- lo asumimos? Claro, asumimos los 5,5 o hacer el cálculo ahí suponiendo 25 amperes. Ya. Porque ese es un valor aterrizado.
Estaba pensando que en algún momento a los industriales, sobre todo a los de ingeniería industrial, que todos lo quieren ver en función de plata nomás, esto lo técnico no lo... Aunque el civil industrial se supone que maneja bien la parte técnica y la parte económica, las dos cuestiones. Pero aquí se ha desvirtuado, se van para el lado de gestión nomás. Uno podría preguntar, bien, la última pregunta dice, determine el costo de iluminar durante 2 horas la sala de clases actual. Suponiendo que tenemos ese valor de kilowatt-hora. O sea, yo me doy cuenta que ya están terminando, cuando están mirando los tubos ahí contando. Estos son de, bueno, antiguamente eran de 40, después bajaron a 20 y ahora son de 18, ¿no? 18 watts. Supongamos que sean de 18. No, de 20. 20 va a ser más fácil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 centros, 11 por 2. 22 tubos. Tenemos F. Dejémoslo por 20 watts cada uno. Son 440. 440, sí. ¿Cuánto le queda? 440 watts, o sea, 0,44 kilowatts. Ese es el consumo que tenemos acá. Y a 18,5 pesos el kilowatt-hora. ¿Cuántas horas? 2 horas, dice. Determina el costo de iluminar durante 2 horas la sala de clases actual. Entonces, 18,5. 18,5 pesos el kilowatt-hora por 0,44 kilowatt y por 2 horas sale re barato. Claro que una sala no tengo ese número. ¿68? 16,28. 66,20 16,28. pesos. 16,30. A los alumnos de uno les pregunto a ustedes, seguro que como todavía están en la casa de papá, se quedan con la luz encendida toda la noche, el computador encendido. ¿Cuánto es el consumo de una noche en plata por el total de noches, por 30 noches? Para que dimensionen. Bueno, este es un ejercicio típico. No sé si hay alguna consulta. Todo pasa por el balance de cada equipo primero, ¿cierto? Se hacen los análisis específicos, primero considerando la energía de cada equipo, ¿cierto? Y cuando uno quiere los valores totales, las potencias totales, multiplica por el total de kilos que están circulando, que tiene las potencias o las energías totales. Yo no sé si Q no hubiese sido 0. ¿Sí qué cosa? Ahí el Q igual a 0, que se vuelve 800. ¿Este? Sí.
Ah, bueno, si existiera, si fuera un determinado valor, Quítate abajo. aquí no se hace cero. Es el ejemplo. Que si la turbina tuviese una pérdida de calor, supongamos 10 kilojoules por kilo, Tenía una pérdida. se suman los 10 aquí. El trabajo, Es menor. Menos que. a ver. Ah, claro, al despejar, sí tienes razón, hay que restar aquí. Te da menos trabajo. Menos, se está perdiendo energía al ambiente. Entonces, menos trabajo en la turbina, menos la pérdida de calor. Menos. A veces me he puesto creativo y los típicos, porque los certámenes no son nunca iguales a los ejercicios de acá. Es una manera de imaginarse lo que podría hacer es suponer que la turbina está bien aislada, no hay pérdida de calor. Luego, inicialmente, antes de aislarla, decir que esto eran 30 kilojoules por kilo. Entonces hay una menos generación de potencia. ¿Cuánto cambia el valor del kilowatt-hora al aislar la turbina? ¿Y en cuánto redunda en el año ese ahorro? Pero en el fondo, en un caso considerar la pérdida de calor, en el otro no, y hacer el mismo procedimiento. Que uno con cero y con menos 30. En mi caso, Claro. ¿O qué pasa si yo invierto plata y mejoro esta caldera que tiene una pérdida de calor? el rendimiento. Claro, mejoro el rendimiento al aislarla, al cambiar el quemador, claro, o limpiar los tubos de la caldera, etcétera, y sube a 90%, bueno, esta ya tiene esto es demasiado. También va a haber un ahorro de combustible. Bueno, pero como ustedes ven, ese es fundamentalmente la situación. No sé si hay alguna consulta. ¿Se lo entregamos No, ese queda usted. Profesor, en la década usted va a agregar más ejercicios así, como hecho, o lo va a hacer acá? Este tipo de. O sea, yo podría agregar cientos de ejercicios que tengo ahí en 30 años, pero son todos iguales prácticamente. Por último, para cambiar el 3 por el dedo. No, bueno, yo les decía, mi compromiso es no cambiar, no hacer los mismos números, o tal vez sí, pero no va a ser muy diferente a eso. Eso es bueno. Las fórmulas, profesor. Pero La ¿qué fórmula. vamos a hacer? Sí, también podrían traerla. Pero ¿qué hacen distinto? El formulario, o se lo entrego yo el formulario, para que todos tengan el No, mismo. la cita. Para verlo ahí. Ah, lo puedo subir a la casa. Bueno, tenemos y tenemos 2 sesiones más que vamos a hacer otros 2 ejercicios más. Más o menos la misma situación con algunas variaciones. El esquema. Pero empieza a repetirse el esquema. Ya, pues, lo dejamos aquí por ahora. Sí,